Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la receptividad a la convocatoria. En nombre del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses y también de la Unidad Académica de Bioética, que representado en esta mesa por el profesor adjunto Sebastián Lema, quería, bueno, agradecerles al Sindicato Médico por la hospitalidad. Y a todos ustedes por la convocatoria a dialogar sobre un tema que es importante y que es complejo. En este marco que para nuestro departamento lo consideramos y lo es una actividad de extensión universitaria, a partir de la cual nosotros hacemos convocatorias abiertas a la comunidad para discutir temas que merecen un enfoque académico, pero también merecen enfoques desde otros lugares de la sociedad y que nos interesa interactuar y dialogar con ellos. En este caso, que tanto es así, que el único expositor central que va a haber aquí, a partir del cual iniciaremos el diálogo, es un miembro de la comunidad, que seguramente todos ustedes ya pueden haberlo visto en los medios de comunicación, que es el contador Fernando Sureda, que tiene una iniciativa con respecto a la eutanasia a partir de una situación personal y que va a ser quien va a exponer a través de un video que se va a proyectar su visión y su planteamiento sobre el tema. Y a partir de eso vamos a invitar a un diálogo entre todos los que deseen participar. Les vamos a pedir que se identifiquen a los fines de que conozcamos, porque acá hay gente de lugares muy diversos que no todos nos conocemos, para conocer un poco desde qué lugar hablamos, desde qué perspectiva. Esto además se va a estar transmitiendo en vivo, en directo, por la red social Facebook del Sindicato Médico del Uruguay, y posteriormente que se va a disponibilizar por el canal YouTube para poderlo ver posteriormente. O sea que además de peinarse un poco, identifíquense cuando expongan. Bueno, buenas tardes, también gracias por estar presentes. Va a ser breve, digamos, ya la introducción ya se hizo. Particularmente la Unidad Académica Bioética, el objetivo es estimular la discusión en un tema específicamente que tiene un abordaje puntual y que requiere, digamos, de un abordaje interdisciplinario y fundamentalmente de la experiencia de los pacientes, que creo que es el motivo particular de este inicio de la actividad. Y simplemente proponer, porque creo que es una actividad que nosotros hacemos realmente y es enmarcar, digamos, en base a qué estamos refiriéndonos, y simplemente invitar quizás a abrir un poco el tema y a centrar la discusión en la ética al final de la vida, ¿no? Hay muchos aspectos puntuales que se pueden abordar en ese aspecto, y uno de esos puntos es la eutanasia. Entonces, a medida de que se vaya dando la discusión, creo que también hay que entender que más allá de que se van a discutir cosas como el derecho a la vida, el valor de la vida, la calidad de la vida, también entenderlo de que, bueno, esto es una problemática particular de la ética al final de la vida y debe ser entendida como tal. Y en última instancia, bueno, ¿cuál es la acción de la medicina específicamente en este punto y cómo la medicina responde a esa inquietud de la sociedad? Bueno, los invito a... Empezamos el video, ¿no? Amigos, quiero hacer algunos agradecimientos a Carolina Rius de la Fundación Tenemos ELA por su fuerza, conjuntamente con su equipo. También al doctor Jorge Kian, al doctor Federico Preve, al doctor Abayuá Perna, que son médicos realmente humanistas. Estimados conferencistas, me llamo Fernando Sureda, soy contador público, tengo 69 años, 70 a partir de septiembre, y el objetivo de estar aquí es oficiar como disparador del motivo de la conferencia, que es eutanasia.
Para ser el motivo del disparador, debo empezar por el comienzo de mi enfermedad. Doy por descontado que todos conocen lo que es la ELA. Empezó en el año 2016 con problemas para caminar, con cansancio en las piernas, con tropezones, con caídas. Siguió con calambres, siguió con fasciculaciones. Me diagnosticaron esta ELA en febrero del 2018, el doctor Salamano. O sea que habían pasado 2 años desde los primeros síntomas. Uno de los objetivos que hay que perseguir es que el diagnóstico de la ELA sea cada vez más rápido a efectos de poder actuar más rápidamente. En mi caso tuve 3 diagnósticos equivocados antes del diagnóstico del doctor Salamano, a saber, apnea del sueño, neuropatía periférica y canal estrecho lumbar, del cual me operé en el 2017. Es decir, demoró mucho el tema. Bueno, posteriormente al diagnóstico lo que hice fue, en función de mi condición de jubilado y con internet, a leer, a ver películas, a ver videos, a interiorizarme a pleno sobre el tema de la ELA, sobre todo testimonios de personas alrededor del mundo, Alemania, Francia, España, Argentina, Perú, Colombia, Cuba. Y viendo todos esos videos, de los cuales hay algunos que son aterradores, como el suicidio en cámara de José Arrabal en España, o como el asesinato en cámara de un marido a su mujer con 32 años de esclerosis múltiple, me hicieron conocer profundamente el fin de esta enfermedad. Es decir, es un fin tétrico, un fin no deseado, un fin, a mi entender, no digno. Y en función de eso decidí pelear por lograr, primero poner sobre el tapete, poner el tema de la eutanasia en la sociedad. Y segundo, como gran objetivo, lograr una ley que despenalice la eutanasia, tal como se logró una ley que despenaliza el aborto. Quizás lleve más tiempo, quizás lleve más discusiones, quizás lleve más debates, pero no me importa, lo importante es empezar. A tales efectos hablé con muchos políticos, amigos y desconocidos sobre el tema, y todos me dijeron que en este año electoral no es un tema para tratar. Yo pienso al revés, pienso que es un gran tema para tratar, para consultar a todos los partidos políticos, a todos los líderes que eventualmente vayan a disputar un balotaje. Es un tema fundamental en la sociedad, mucho más que el tema, por ejemplo, de anular la ley trans, llevada a cabo por algún fundamentalista. Es decir, yo pretendo leyes que contribuyan al mejor relacionamiento de la sociedad. Y tal como la ley trans, quizá, esta ley que despenalice el aborto va a contribuir a un mejor relacionamiento de la gente. Yo pretendo que mis ideas, habida cuenta de que entiendo haber vivido una vida digna, tengo derecho a morir dignamente. Y morir dignamente, obviamente cada uno tiene su definición de dignidad, pero morir dignamente quiere decir ser libre, tener la voluntad de decidir. Eutanasia quiere decir buena muerte. Yo pretendo tener una buena muerte en el sentido que es la decidida por mí, acompañado de mi familia y con un hasta pronto. Se debe luchar mucho, va a haber que pelear mucho, pero como la ELA, lamentable o favorablemente, dura años, capaz que
puedo yo morir con una ley vigente. Morir con lo que está hasta ahora, que en definitiva es el fin de los llamados cuidados paliativos, que es una excelentísima ley que tiene el Uruguay, avanzada. Le falta un paso, para mí le falta caminar un poco más y llegar a la eutanasia. Recuerdo a un filósofo alemán del siglo XIX, que no me acuerdo el nombre, pero decía que el suicidio es la última expresión de la libertad individual. Y para mí prácticamente esa es la definición de eutanasia, la última expresión de la libertad individual. Lo que les pido es que discutan el tema, se discuta y se discuta. De ahí va a venir la luz. Les agradezco mucho y les mando un abrazo virtual. Bueno, muchas gracias al contador Sureda, que nos está siguiendo a distancia junto con otras personas. Y bueno, y ofrecemos el micrófono para quienes quieran hacer sus comentarios. Lo que sí le pedimos, hay un micrófono inalámbrico que se va a ir pasando para que quede todo registrado adecuadamente el audio. Buenas tardes. Mi nombre es Italo Bove, soy doctor en física y junto con otros compañeros de trabajo, de la vida, tenemos un grupo en el cual estamos trabajando para que se pueda llegar a tener una ley en Uruguay de muerte digna. Fue a partir de haber escuchado un día a Federico Perevé en la radio que pude contactarme con él y él me comentó que otra gente se había contactado con él y empezamos a juntarnos desde ya fines del año pasado y estábamos en eso, estudiando el tema cuando Sureda hace público su solicitud. En el mundo donde se ha legalizado sistemas de muerte digna, muchas veces se ha llevado a cabo gracias a la lucha de personas, familiares, a raíz de casos particulares, ¿sí? El caso de Sureda nos está ayudando a que este tema salga a la luz. Primero que nada, lo que nosotros queremos pedir es cambiar un poco la terminología. No hablemos de eutanasia, hablemos de muerte digna. ¿Por qué? Porque el suicidio asistido no cae dentro de la eutanasia, ni todo lo que la palabra eutanasia define es legal en ningún lugar del mundo. O sea, la palabra eutanasia puede involucrar que un tercero decida por nosotros, aún sin consentimiento previo. Y eso no es legal en ningún lugar del mundo, ¿sí? Entonces, muerte digna. Son muy pocos los países en el cual la muerte digna existe. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Suiza tiene un sistema un poco extraño en donde el Estado decidió no participar, no involucrarse, y entonces permite que organizaciones privadas ejecuten suicidio asistido. En Estados Unidos, en 8 estados, se permite el suicidio asistido, solamente el suicidio asistido. Y ahora, en un estado de Australia, a partir de este julio, si no me equivoco. La gran diferencia suicidio asistido, eutanasia, que a muchas personas les preocupa, lo he discutido bastante con Federico Prevé, para mí no es un tema. Para mí el tema es si aceptamos ayudar a morir a una persona, la diferencia es si la sustancia la toma la persona o se la inyecta un tercero. En la amplísima mayoría de los casos, la diferencia significa si la persona puede tragar o no. Si la persona puede tragar, se autosuministra la sustancia y eso será suicidio asistido. Y son muy pocos los casos en los cuales eso no ocurre y hay que ayudar a la persona. Esa ayuda, realmente yo entiendo que al cuerpo médico sea un tema que le preocupe, porque en definitiva tiene que haber una persona que esté matando a otro. Pero, en definitiva, si aceptamos ayudar a morir a alguien, si se le inyecta la sustancia o se la toma, no es el punto que yo quiero discutir. Lo que quiero discutir es si estamos de acuerdo
en ayudar a matar a alguien, en ayudar a morir a alguien. Acá aceptemos una cosa, el suicidio es legal. No lo era antes. En el pasado, en una época de la humanidad, de Occidente, si una persona se suicidaba, no podía heredar a nadie. Si una persona intentaba suicidarse y le erraba, estaba condenado a muerte. Era muy absurdo esa situación. Hoy en día, desde hace poco, en el siglo XX cambió en la mayoría de los países esa legislación. Pero hoy en día el suicidio es legal. Ahora bien, hay una discusión milenaria acerca de si el ser humano tiene o no derecho moral a suicidarse. Y esa discusión está bastante basada en que no todos los suicidios son iguales. Y hay una enorme diferencia para mí en dos casos y en una palabra: irreversible. La ley holandesa de muerte digna lo que dice es que se va a ayudar a morir a toda persona que tenga un sufrimiento insoportable e irreversible. Discutiendo con amigos me decían, bueno, es muy difícil definir insoportable. Para mí es muy simple, muy simple. Si una persona quiere morir es porque el sufrimiento que tiene es insoportable. No me voy a poner a discutir en el lugar de esa persona qué lo lleva a algo tan fuerte como querer morir. Por supuesto, yo como sociedad puedo ayudarle a tener una muerte digna, si quiero. La diferencia es el punto irreversible. Yo no sé si hay un tiempo, yo supongo que debería haberlo. Y solicito es intuitivo, pero debería redondear. Entonces redondeo con eso. Evidentemente no podemos permitir que una persona que tiene una depresión puntual por X motivo y después pueda llegar a tener una vida digna, plena, lo ayudemos como sociedad a morir. Y viceversa, no podemos permitir que una persona que está en una situación irreversible lo dejemos sufrir. Después hay millones de casos a discutir, ¿no? En muchos países se pide que la persona tenga una enfermedad terminal, entonces se deja fuera a personas que estén en situación de cuadraplégica. Se discute si son solo sufrimiento físico, como si pudiéramos separar mente y cuerpo en el siglo XXI, pero eso son cosas secundarias. En lo personal, en nuestro grupo pretendemos que el proyecto de ley sea lo más abarcativo posible y no discriminemos casos. De última, como hay que discriminar si el proceso es irreversible o no, se necesita la ayuda de un profesional, un médico que diga, sí, este caso es irreversible. Después, si es una persona que cuadraplégica o no, lo discutiremos después. Gracias por... Bueno, un poco el inicio de este planteo, hay algunos aspectos de muerte digna. Igualmente creo que es importante el plantear las definiciones. Lo primero es esto, ¿no? Si el tema es eutanasia, igualmente el video de Sureda nos plantea un caso particular, ¿no? Y eso es algo que tiene que ser concebido y tratado con esa particularidad. Entonces, estos planteos particulares que planteó Bowe en realidad son interesantes. ¿Por qué? Porque este caso específico está hablando de una enfermedad que es verdad, que es irreversible, que es incurable, que es progresiva y que tiene la particularidad de no alterar la competencia de la persona para tomar una decisión, lo cual es bastante válido, porque cuando se habla de suicidio, uno de los principales aspectos que se toman en cuenta es la enfermedad mental y la competencia de la persona para tomar esa decisión. Bueno, en este caso creo que hay que concebir eso particular. Pero el concepto de muerte digna es bastante amplio y eso me parece que es importante plantearlo, y me parece que las personas que vigilaron medicina paliativa podrían hablarlo, digamos, porque muerte digna implica muchas acciones particulares y acá estamos hablando de eutanasia, o sea, una acción particular para generar la muerte. Y creo que eso debería ser discutido. Y creo que otro punto sí debería ser discutido es el tema de... me parece que estuvo muy bien Sureda en hacer la comparación con el aborto. O sea, hay una discusión sobre el aborto y el concepto de aborto, y después hay otra discusión de cuál es el rol de la medicina en eso. Que tienen que ser, estoy de acuerdo, dos discusiones separadas. O sea, si estamos aceptando que una persona
ponga un límite en su vida de manera voluntaria, y después cuál es el rol de la medicina. Yo igualmente me gustaría que participara en opiniones las personas formadas, los profesionales de medicina paliativa, para poder abordar un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte digna? ¿Cuáles son los proyectos y los procedimientos particulares que se realizan? Y otro punto como eutanasia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Adriana de la Valle, soy oncóloga y la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Tengo muchas cosas que decir a propósito de la presentación y lo que ustedes comentaban. Primero que estamos abocados al tema de la eutanasia porque ha tenido un empuje desde un sector no médico, desde un sector político particularmente, que nos ha obligado a apurarnos capaz en hablar de estos temas. Hace unos meses la Sociedad de Cuidados Paliativos y de Psicología Médica tuvimos una jornada de reflexión de las dos sociedades, el doctor Carlos Zunino también participó, donde se hablaron muchas cosas y se pusieron arriba de la mesa muchas cosas que tenemos que hablar y que planificar antes de pensar en una ley que integra la eutanasia como parte de nuestra legislatura. Dentro de las cosas que particularmente que le quería comentar, que la acción de la medicina no puede ser el homicidio, que la acción de la medicina puede ir por muchos otros lugares y otros puntos, y el accionar de la medicina en estos casos, irreversibles, insoportables, no puede ser el homicidio desde nuestro modestísimo punto de vista. Bueno, mi nombre es Rita Rufo, formamos parte de la Comisión de Bioética de la Sociedad de Cuidados Paliativos. Primero que nada quiero felicitar al contador por su puesta en la sociedad del tema. No es fácil estar enfermo, yo tuve oportunidad de estar enferma en algún momento y sé lo que es estar enfermo. Obviamente no padecí esa enfermedad, pero sé lo que es estar del otro lado y sé que no es nada fácil hablar de la enfermedad y mucho menos en público, y poner un tema sobre el que yo creo que uno tiene que... Yo no estoy de acuerdo en poner muerte digna y no eutanasia. Venimos a hablar de eutanasia, tenemos que definir que la muerte digna es una muerte en paz, una muerte donde se respetan los valores y creencias del paciente y sin síntomas refractarios, sin sufrimiento, ¿verdad? Por eso muchas veces se requiere una sedación paliativa al final de la vida. Pero eutanasia hoy por hoy se refiere a la acción de matar al paciente para que no tenga ese sufrimiento indigno que él considera indigno para sí, y que no casualidad la enfermedad que él tiene en el mundo es de los pacientes que más piden este tipo de muerte, porque una persona que hasta hace poco lúcido podía tener una actividad plena, en poco tiempo va perdiendo y es un duelo atrás de otro, en el sentido de que pierde su capacidad. Entonces yo la verdad que agradezco que sea un paciente que ponga este tema en la sociedad, pero hay un error que se comete habitualmente, que es el tener una postura tomada, o sea, el venir a convencer a los demás. O sea, cuando uno abre un tema de esta índole, tiene que tener la suficiente modestia y la suficiente apertura para no tener una postura tomada. Y de hecho, dentro de las reflexiones que tuvimos en esa jornada que contaba la doctora, una de las conclusiones fue que no tenemos que tener una postura para hablar de estos temas con los pacientes y no dejarlos solos con estos pacientes, porque nuestra obligación es no dejarlos solos. Y así como tuvimos que aprender de las necesidades espirituales que tienen los pacientes en cuidados paliativos, también tenemos que aprender de los pacientes que sienten como necesidad una muerte digna y que hablan de este tema. Entonces, yo no vengo a convencer. Lo que sí vengo es que si hablamos de eutanasia, que es el hecho de matar al paciente, hay una libertad que es la del paciente, que puede primar, y que puede ser indigno su sufrimiento, pero obviamente, como él bien comparó con el aborto,
hay otro que lo tiene que ejecutar, y yo creo que la sociedad tiene el mayor problema en eso, en cuál es la responsabilidad como sociedad que nos compete para futuro, qué arma estamos teniendo, a dónde pueden, porque sabemos que en el mundo donde está legalizado no está solucionado el problema, hay problemas, y si en Holanda hay eutanasia de recién nacido, el recién nacido no pide morir. Entonces, ¿hasta dónde está bien esta herramienta tenerla en la sociedad y cómo la vamos a usar? Yo creo que tenemos que saber mucho de la eutanasia y hablar mucho con los pacientes y manejar muchas de estas situaciones para poder aportar a la sociedad buenas opiniones y herramientas seguras, ¿verdad? Yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad a futuro también. No se trata solo de la muerte digna o la eutanasia a un paciente, se trata de que tenemos una responsabilidad con todo ser humano en esta sociedad, y eso nos lleva a ser muy prudentes. Por eso tenemos que discutir mucho, pero poniendo, argumentando el pro y los contras que puede tener, y no solo teniendo una postura tomada. Yo creo que yo puedo no tener una religión y tratar a un paciente que es de una religión y acompañarlo perfectamente. En esto yo considero que tener una postura a veces es contraproducente. Como sociedad tenemos que asumir, tal vez la sociedad misma nos apure a tener que tomar una decisión y una ley, pero creo que tenemos que ser muy prudentes, muy responsables, saber lo que tenemos entre manos, y como médicos que tenemos mayor conocimiento y formación en esta área, tenemos una doble responsabilidad. Bueno, yo soy Verónica Nieto y también formo parte de la Comisión de Bioética de la Sociedad Uruguaya de Medicina en Cuidados Paliativos. Anteriormente formé parte de la unidad académica hace muchos años, cuando recién se formó. Bueno, yo también estoy en la misma línea. Primero quería recordar que Edgar Morin, por ejemplo, habla de que la humanidad se constituye en tal, así como hay un Homo sapiens y un Homo habilis. Edgar Morin plantea que hay un Homo mortis, es decir, que la humanidad es humanidad desde que tiene conciencia de la muerte y hace cosas que tienen que ver con ella para el fin de la vida del ser humano. Y bueno, por otro lado tenemos Viktor Frankl, ¿no? que nos plantea el sentido de la vida, y pensamos que una muerte digna, como se habla, es el broche final de una vida digna y de una situación digna. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento tienen que ver con la significación que cada uno le dé a ese momento. Como decía Rita recién, si hay una especie de derecho a morir de determinada manera porque la persona así lo elige, como contrapartida hay un deber de alguien de cumplirlo, que también lo dice el contador, ¿verdad? Y en ese caso estamos hablando de una oposición de dos autonomías. La autonomía del paciente de decidir, o de la persona, y de decidir cómo y cuándo morir, y la autonomía de aquel que debería ejecutar ese acto, que podría ser directo o indirecto, como él mismo lo planteó, como se planteó la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia, ¿verdad? Pero de cualquier manera alguien tiene que estar dispuesto a darle la medicación, o alguien tiene que estar dispuesto a brindarle la medicación para que él mismo la tome. Por lo tanto, eso también incluye el concepto de objeción de conciencia, porque depende de cada uno, ¿verdad? Y de los valores. Y creo que dentro de los cuidados paliativos, así como hay una ética de la responsabilidad y hay una ética del deber, como la ética kantiana o las virtudes de Aristóteles, podemos pensar que los cuidados paliativos nacen y son producto de la ética del cuidado. Y nosotros nos dedicamos a cuidar a la gente grande y pequeñita, como Rita y yo, que nos dedicamos a los pequeñitos. En todos los momentos de la vida y en todas las situaciones. Por lo tanto, me parece que yo quiero ser cortita nomás, diciendo estas cosas, llamando la atención a que también hay en nuestro país últimamente el hecho de la multiculturalidad que antes no teníamos.
Y también nos estamos enfrentando entonces a distintas posiciones de gentes que vienen de otras partes, con otras culturas, con otras religiones, que tenemos que también aprender a escuchar, a atender y a poder brindarles lo mejor que cada uno crea dentro, como decía Rita, no solo de su confesión, sino su estilo de vida y su cultura. Un comentario más. No hay una ley de cuidados paliativos, pero sí hay leyes que dicen que deberían haber grupos de cuidados paliativos en todos los prestadores, como es la ley del Sistema Nacional Integrado. Y bueno, entonces hay artículos dentro de leyes que hablan de los cuidados paliativos. No hay una ley en sí misma. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden pasar para atrás? Buenas noches. Juan Alonso es mi nombre, soy cirujano. Y bueno, yo venía interesado en escuchar las opiniones de colegas y el resto de la sociedad con respecto a la eutanasia. ¿Por qué digo esto? Porque a mí como cirujano me cuesta muchísimo pensar en que tengo que matar a un paciente y la acción de la misma. Es diferente a una persona que no está vinculada a la acción, a un mecánico, un carpintero, o una persona que hace otro trabajo que no es salvar personas. Entonces hay un duelo con respecto a esa situación que uno se enfrenta periódicamente o frecuentemente en que no puede salvar a un paciente. Y un poco yo creo que la medicina paliativa y a veces la cirugía paliativa o otros tratamientos paliativos son una etapa del tratamiento, pero la eutanasia es una decisión diferente, completamente diferente, que la tiene que tomar el paciente. Y es personal, individual, apoyada en creencias, educación, credos y demás situaciones morales que el paciente o su familia tenga. No es una decisión que creo que tengan que aconsejar o tengamos que aconsejar nosotros los médicos. Entonces, no creo que el carril vaya por el lado de que la eutanasia, capaz que interpreto mal las palabras de Adriana, que la conozco desde hace muchos años, no es una parte más de cuidados paliativos la eutanasia o la acción del paciente. La eutanasia viene, la medicina paliativa o la cirugía o los tratamientos médicos tratan de llevar al paciente que elige ese camino. El paciente que elige una eutanasia, que acá no se puede, sería un suicidio en todo caso, es otra elección. La pregunta que yo sí me hago ya no como médico sino como integrante de la sociedad es: ¿la sociedad uruguaya quiere una ley de eutanasia para disponer de la misma? Porque la ley del aborto, por ejemplo, que se nombró, no es que los médicos y las personas estén a favor del aborto. Estamos a favor de que exista la herramienta, que es diferente a decir estamos a favor de la eutanasia. Ojalá no tengamos que usarla nunca. La pregunta que como sociedad nos tenemos que hacer es, o me parece a mí, es si nosotros queremos que esa ley exista o no. Las decisiones no son de los médicos, sino son de cada paciente en particular y cada núcleo familiar. Es una decisión estrictamente personal. Simplemente quería separar que me parece que el objetivo es ver si queremos la ley o no queremos la ley como sociedad. Sí, mi nombre es Marianela Barcia y no soy médico, soy odontóloga y quería hacer algunos comentarios acerca de algunas cosas que se estuvieron planteando recién. Me parece muy buena la actividad y creo que desde que el comienzo estuvo planteada como una actividad en torno a la eutanasia, ¿no? Creo que sí, como planteaba el doctor Lema al principio, está enmarcado en el tema del final de la vida, pero creo que como sociedad nos debemos una discusión real sobre el tema eutanasia. Intentar despejar los otros temas que están dentro de esa misma área del final de la vida y discutir en sí la eutanasia. Entiendo el rol de los cuidados paliativos en la sociedad, lo necesarios que son, la necesidad de efectivizarse a través de una ley o cómo la sociedad determine que se deben concretar. Son fundamentales. Decían que el 99% de los casos se solucionan. Creo que tenemos la obligación de discutir el tema de eutanasia para ese 1% que a lo mejor, como decían al principio, es irreversible y la persona no quiere transitar
por esa enfermedad. No quiere tener el acompañamiento que le estamos ofreciendo y no quiere seguir viviendo de esa forma. Más allá de la postura personal, tenemos que aceptar de que eso existe, ¿sí? Y de que no somos superhéroes que vamos a solucionar absolutamente todo. Que las personas, creo que se merecen que nosotros discutamos primero el derecho a la muerte. Creo que es eso, en definitiva, lo que tenemos que discutir. Luego, eso sí es una discusión como sociedad, ¿no? Luego veremos ese derecho cómo se concreta. Y creo que en esto vamos a tener que aceptar que el rol que tienen las profesiones en una sociedad tiene que ver con un contexto. Por qué la Universidad de la República nos forma como profesionales, y tiene que ver con las necesidades y los problemas que se plantea la sociedad. Esto es un dilema y es medio retórico, pero los dilemas generan nuevos problemas. No es que nosotros vayamos a encontrar la solución a esto. Lo que vamos a abrir es, creo yo, un camino a la libertad de algunas personas que pueden tener otros valores, otras prioridades y quieren vivir su vida de otra forma distinta de como la querríamos hacer nosotros. Entonces, lo que me gustaría es sacar la discusión de cuidados paliativos versus eutanasia, porque no es una cosa o la otra. Yo creo que es, con las herramientas que nosotros le damos a los pacientes, qué es lo que el paciente quiere y qué camino quiere seguir y nosotros acompañarlo. Si son los cuidados paliativos, que el paciente tenga los mejores cuidados paliativos que pueda tener, con el mejor equipo de salud. Pero si el paciente no quiere seguir viviendo, tenemos que discutir qué vamos a hacer con ese paciente que no quiere transitar esa enfermedad. Yo creo que la discusión tiene que pasar por ahí, en algún momento, digo, y no volver al tema de los cuidados paliativos. Pasa por la libertad, como planteaba el contador hoy al comenzar. Yo creo que sí, que pasa por la libertad y por el ejercicio de la autonomía. ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que es verdad que después pueden intervenir términos como la objeción de conciencia, el equipo de salud, que van a dar respuesta y solucionar eso, pero simplemente quería plantear eso, ¿no? Que el tema en sí, eutanasia, es un tema concreto y que no deberíamos siempre contraponernos a los cuidados paliativos. Después veremos cómo lo concretamos, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta, que yo estoy como un conductor radial ya, pero hay una pregunta del doctor Ricardo Silvariño a los paliativistas. ¿Quién le va a contestar? Adriana. Dice, pregunta para los paliativistas, en algún momento del proceso de cuidados paliativos se define la sedación. Es verdad que el fin de ella misma es tratar el dolor, pero en los hechos mata al paciente, o mata pacientes. Perdón, el médico define cuándo iniciar la sedación. ¿Por qué el paciente no puede elegir en qué momento iniciar la sedación? El dolor no es solo físico. Primero que la sedación se define ante cualquier síntoma refractario, no solamente ante el dolor. Y dentro de los síntomas refractarios también están los psicológicos. Y un síntoma refractario puede ser en un paciente con una enfermedad crónica irreversible, donde sabemos que su pronóstico vital está acotado y donde utilizamos todos los medios necesarios para controlar el dolor, la disnea, los vómitos, las convulsiones, lo que sea, y con las mejores técnicas y los mejores medicamentos y con el mejor equipo no lo logramos, ahí es cuando en esas circunstancias el equipo que lo esté atendiendo, de cuidados paliativos, o el médico que lo esté atendiendo, decide iniciar una sedación. La sedación no mata al paciente, disminuye el nivel de conciencia, no atrasa ni adelanta ni una fracción de segundo el tiempo que la enfermedad de base va a generar la muerte en ese paciente. Lo que va a hacer es disminuir el nivel de conciencia para que el paciente no sufra ningún síntoma que lo pueda estar generando ese sufrimiento. Pero no adelanta nada. Lo que se le da es un sedante, un midazolam, por ejemplo, lo que se utiliza en cualquier CTI para que un paciente disminuya el nivel de conciencia. Nada de lo que se da en una sedación paliativa, que se utiliza entre un 15 y un 25% de los pacientes que llegan a esa situación, adelanta ni un microsegundo la vida de los pacientes. Buenas tardes.
Bueno, como me presentaron, mi nombre es Fidel Lago. Formo parte de la Cátedra de Medicina Legal, soy forense. Voy a hablar a título personal porque en la cátedra, si bien hablamos del tema, no veníamos con una postura al unísono, sino que planteamientos más bien personales. En primer lugar quería hacer énfasis en que sí, como médicos nosotros tenemos el valor fundamental de defender la vida y de que en el sentido más amplio tenemos que acompañar a los pacientes en todos los aspectos, ¿no? Ahora bien, estamos frente a situaciones en las cuales a veces lo rígido de nuestras posturas con relación a la parte última de la vida nos enfrenta a situaciones que no son tan blanco o negro. Cuando hablamos de eutanasia hablamos de pacientes muchas veces que están en estado terminal y en situaciones que son insoportables para la vivencia de ese paciente, su situación personal. Y en relación con esto tenemos que tener en cuenta de que son situaciones de desesperación también para el paciente. Y que si le decimos que no, probablemente lo haga igual. O sea, porque también lo hemos visto, en situaciones donde no hay opciones, pasan situaciones de autoeliminación. Lo planteaba el contador con una frase de Nietzsche, ¿no?, sobre el suicidio. Cuando vemos que nosotros también tenemos que tratar de disminuir el daño, no solamente defender la vida, disminuir el daño. Por eso la ley de aborto, salvamos uno por lo menos de dos. Le brindamos información a las embarazadas cuando vienen y te dicen que se van a hacer un aborto de todas maneras, por lo menos para que lo hagan en las mejores condiciones posibles. No le estamos induciendo a un aborto. Eso se hacía antes inclusive como un valor ético, por lo menos, para que de todo el mal que se pueda producir, el menor daño posible. Hemos estado en situaciones extremas, donde respetamos la autonomía del paciente y su decisión. Por ejemplo, en situación donde hemos estado algunos de los que estamos acá, de huelga de hambre, con una posición tácita de no recibir asistencia y respetar esa decisión. Por lo tanto, se va a morir. Se va a morir porque, de hecho, alguien que no quiere recibir asistencia cuando colapsa y no está en una huelga de esas brutales, que no come ni toma ni ingiere líquido, bueno, pasa lo inevitable. Si respetamos eso, no le vamos a brindar una oportunidad a una persona que está en una etapa terminal de desesperación, y es eso, es una herramienta. No sé quién lo hará. Le puedes decir, mira, es así, haz lo que quieras, no sé. Lo digo en esos términos porque me parece que lo que no estamos visualizando es esa necesidad de contar con eso, ¿no? Porque en lo concreto puede que pase, y no hay nada más dañino que obligar a una persona a un suicidio. Toda la lesión que le produce al contexto, ¿no?, de sus relaciones, ¿no?, es una situación nefasta. Y se puede evitar eso, porque lo otro también no se puede evitar, porque si está decidido a terminar con su vida lo va a hacer igual. Por lo menos se minimiza el daño. Es una postura personal, ya lo digo, ¿no? Y no solo como médico, como persona en general, porque es difícil dividir una cosa de otra. Parece excelente que hayan hecho esta discusión. Digo, sería bueno hacerla en un lugar en el que estuviéramos todos un poco más cómodos y hacerla de repente con un temario o con una guía en el cual discutir, porque a veces si no nos entreveramos en lo que discutimos. Yo, poquitas cosas para decir. En primer lugar, porque creo que vale la pena recomendar el libro de la maestra Filomena Greco, editado acá en el Uruguay, por allá por el año 94, y con la cual hubo una actividad en base a ese libro y en un artículo que publicáramos nosotros en la revista Médica del Uruguay. Se hizo una reunión acá sobre este tema ya hace bastante tiempo. Digamos, el libro de la maestra Filomena Greco sobre la libertad de cómo morir, creo que vale la pena. A mí me enseñó realmente muchísimo, mucho más que otros libros por ahí de los cuales mucho se habla. Lamentablemente no ha sido reeditado. A los que están estudiando el tema creo que es un aporte importante, sobre todo por su peripecia de vida y porque además a lo mejor
alguno lo recuerda, fue la pareja, ella y el esposo, que se mataron en el Holiday Inn y un tiro en la cabeza, cada uno, frente a Tres Cruces. Digo, o sea que ella, años antes en el libro, había aclarado cuándo y cómo era que pensaba poner fin a su vida. Que me parece que es un derecho, de los derechos más inalienables que alguien puede tener, es decidir cómo, ya que no podemos decidir cómo vamos a nacer, decidir sí cómo vamos a morir y cómo vamos a dejar el cuerpo que habitamos. Digamos, creo que eso es bien importante y es necesario reconocerlo como uno de... Ahora que hay tantas agendas de derecho, parece mentira que ese derecho hoy no se reconozca y que no haya un asesoramiento para que la gente no tenga una mejor forma de morir que darse un tiro. Digo, creo que eso debiera haber, en internet hay algunas recomendaciones. El segundo punto que me gustaría aclarar es que los holandeses tenían, antes de la ley, montones de pedidos de eutanasia. ¿Qué pasó con ese montón de pedidos? Disminuyeron enormemente. ¿Y por qué? Cuando se le preguntó a la gente por qué disminuían, una de las cosas que dijeron es por el confort de saber que tenemos una herramienta con la cual, si la necesitamos, la vamos a poder usar. Entonces, algo que no hay que dejar de lado es que una ley de eutanasia le da a la gente la tranquilidad de que, aunque no la necesite, es un recurso que tiene al final del camino. Digo, y yo, con todo lo que se ha dicho, en general, estamos de acuerdo, discrepamos solo y terminantemente acá el grupo de gente que hacemos medicina intensiva con el hecho de que la sedación no acorte la vida. Lo hemos visto montones de veces, por lo menos las sedaciones que nosotros usamos, como claramente acorta la vida. Y cuando hacemos sedación, muy a menudo la hacemos, todo el tema del doble efecto, de la morfina y todo, pueden ponerle un poco de música si quieren, cuando la hacemos muy a menudo la hacemos para eso. ¿Y por qué no se dice eso? No se dice por algo, por lo menos a mí a esta edad me parece bien claro, por la mirada del otro. Los otros me están mirando, entonces es más fácil decir, hago sedación que tomo otras decisiones. La mirada del otro de alguna manera nos está juzgando. Es hora de que dejemos de lado la mirada del otro y miremos solamente la mirada del paciente. Rita Rufo. Mientras viene, que yo voy a leer acá que hay 2 o 3 personas que se pronuncian categóricamente contra que los médicos maten, y Alejandra Sosa dice, es un tema que hay que discutir con seriedad y una agenda amplia, creo que la sociedad lo necesita. La implementación de los cuidados paliativos debe ser universal, con la premisa de vivir con la mayor calidad de vida y dignidad en la hora de la muerte. Esto no es eutanasia. La eutanasia tiene como objetivo matar a un ser humano. Eso no es cuidado paliativo, como bien lo explicó la doctora de la Valle. Y Silvariño, que le respondió a usted de la Valle, que por supuesto que la sedación acorta la vida, sin música alguna, es así. Bueno, Rita Rufo, no, yo quiero agregar algo a lo que dijo Adriana sobre la sedación paliativa, porque si vamos a discutir eutanasia, que es un recurso último, para final de la vida, la sedación paliativa también lo es. Y si bien es una indicación médica porque tiene un síntoma refractario que tratar, se hace con consentimiento expreso del paciente o de quien lo represente. O sea que no es una decisión de un solo lado, sino que se toma en conjunto con el paciente y la familia, sabiendo los pros y los contras, y sabiendo que no son dosis letales, por eso no es una eutanasia, porque no sé, si bien se administran distintas medicaciones y sí puede acortar la vida, pero lo que está acortando es la agonía de ese paciente. Entonces, no son dosis letales, no estamos matando al paciente, el paciente muere de su enfermedad, y sí, muchas veces hay un promedio de 2 o 3 días si el paciente está en franca agonía en que el paciente fallece,
pero no son dosis letales y no estamos matando a nadie. Digamos, hay dos aspectos legales que me parece que son interesantes, porque es algo, me parece, bastante singular del Uruguay. Esto en el sentido de aclarar el significado de eutanasia, porque cada cual lo define a su manera. Y si alguien lo tomara etimológicamente, que sería desde luego que lo más deseable y lo que queremos todos, casi un fin de la medicina y de la existencia. Sin embargo, tiene otras acepciones. El Código de Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay y de la FEMI, aprobado respectivamente en el 95 y en el 97, que decían, definían la eutanasia como matar intencionalmente. El código actual, el del Colegio Médico, de la ley 19.286, lo modificó y a mi juicio es confuso. Porque vean ustedes que dice que la eutanasia activa, entendida como la omisión u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Es decir, que acá entiende que la eutanasia activa tanto como una acción como una omisión. Y ahí yo ya me empiezo a hacer un lío bárbaro, porque hasta donde yo sé que los actos médicos requieren consentimiento. O sea que ahí, si la omisión ya es una falta ética, ahí hay un terreno que no le tengo que preguntar nada hasta al médico. Basta que la persona no lo desee. Y eso es raro que pueda ser contrario a la ética en ese sentido. Y por otra parte, también es una categoría conocida de la ética del final de la vida, la regla del doble efecto, por el cual algunos tratamientos pueden acelerar el fin de la vida, pero su objetivo no es acortar la vida, sino que su objetivo es mejorar la calidad de vida, de sobrevida que existe, aún asumiendo el riesgo o la certeza de que la puedes abreviar. Eso está aceptado, digamos, me parece que pacíficamente por las distintas visiones de la ética, que desde luego nunca es una sola, y me parece que el artículo como está redactado en nuestro código puede generar esa confusión. Y la otra ley muy particular que hay, que se remonta al Código Penal de 1934, y que yo justamente iba a nombrar al doctor Luis Charles, que es el próximo persona que va a intervenir, tiene un artículo que es bastante insólito, que es por raro, que es el homicidio piadoso. El artículo 37, ya desde esa época, establece el homicidio piadoso como una causa de impunidad. O sea que es una situación, una hipótesis, en el cual alguien mata hasta una persona y puede quedar sin pena. Y lo interesante es que faculta hasta a los jueces, o sea, no es que no tenga pena, el juez es que decide si tiene o no pena. Lo interesante es que exige reiteradas súplicas de la víctima, y lo interesante es que tiene que ser una persona con antecedentes honorables. Desde lo contrario, no aplica este código. Es verdad, es de 1934, pero también es verdad que está vigente. Yo en un momento escribí un artículo sobre ese artículo del Código Penal que decía, citando a Pedro Montano, un importante penalista, que pese a existir en la legislación, jamás se había aplicado en la legislación, en la jurisprudencia, pero sin embargo estaba el doctor Charles que sí le había aplicado y está acá y es el próximo que va a hablar. Así que... Mi nombre es Luis Charles. Lo más cerca que he pasado de la Facultad de Medicina es cuando paso por ahí, por Yatay, así que pertenezco a un palo totalmente diferente al de ustedes. Así que me siento en otra pecera. Soy abogado, me desempeño como juez en la materia penal, específicamente en un tribunal de apelaciones penal.
Tengo una serie de ideas que me arremolinan en la cabeza que las voy a tratar de ordenar, sépanme disculpar si no lo logro. Primero, Napoleón en una de sus campañas militares se encuentra con 2 soldados enfermos de peste. Entonces le dice a su médico jefe que los mate, porque van a contagiar a los demás soldados. Y les deja a cargo la misión. Poco después, Napoleón se entera que su médico jefe no había cumplido con la orden, así que lo llama al despacho y le dice: usted ha desobedecido mi orden. Y el médico le dice: sí, yo como médico estoy para salvar vidas y no para terminar con las vidas. Más poéticamente, Jorge Luis Borges decía: me moriré realmente el día que se muera el último que me recuerda. Muy poético. Pero sin duda es un tema sumamente complejo con repercusiones bueno, médicas, ya las hemos escuchado todas o casi todas, pero también tienen otros planos, éticas, filosóficas, jurídicas penales. Hay 3 cosas que son muy importantes para mí como juez. Una es: ¿qué se decide? Esto es, decido dejar vivir, decido dejar solo prolongar eso si es vida, decido morir, decido matar. Una segunda cuestión es quién decide. En el derecho el paciente, en los hechos el médico. Y una tercera cuestión, ¿cómo se decide? ¿Qué proceso llevo a cabo? ¿Recabo la información de los familiares? ¿Consentimiento? Si la persona no tiene conciencia, puedo no siempre anticipar. Si no, miremos el caso de los testigos de Jehová, que prácticamente se hacen una eutanasia cuando deciden no aplicarse las transfusiones de sangre, y así va, y así muere. El caso que recuerda Hugo, y él participó, eso es lo peor, que en el artículo dijo que él no conocía ningún caso y él fue el forense. Eso es que habla muy bien. Se los digo muy rápidamente. El homicidio piadoso, regulado en el 37, es una de las causales de perdón judicial. Es decir, no los quiero aburrir con derecho, no son todo otro palo, pero la ley distingue casos en que, a pesar de existir delito, no hay un delincuente, no se aplica una pena. Delito está, pero no hay una pena. Están las excusas absolutorias, que es el legislador manda y dice: acá hay que exonerar de pena, no se puede aplicar la pena. Y están las causas de perdón judicial, que es una facultad arreglada para el juez. Si se perdieron, intento explicar, y si no le interesa también se lo suyo. El perdón judicial es una causa de estos, de perdón judicial, es una facultad que el legislador le da al juez, una facultad arreglada, por supuesto. El caso era así, muy rápidamente, lo recuerdo hace muchos años, pasó en una ciudad del interior, él era el forense, yo el juez. Había una señora en estado terminal, en situación de cama, prácticamente no se alimentaba por su propia, había que alimentarla, se realizaba sus necesidades fisiológicas encima, una situación así, mala, muy mala. Y la señora le suplicaba al marido que la matara. Llevaban 50 y pico años de casados. Y era así. Un momento lo que desencadena eso que había que cambiarla de ropa todos los días, te imaginas. Entonces en un momento la hija se enojó con el padre porque escucha que no la habían cambiado. Entonces la hija estaba protestando en una situación familiar, imagínense, diciendo: no la cambiaste, está toda sucia, no te preocupas, no sé qué. Entonces él le dice a la mujer: bueno, sí, ¿sabes? Este es el momento de hacerlo. Y él tenía un viejo revólver, va con ese revólver, le tira un balazo a poca distancia y la mata. Con el mismo revólver se quiere matar él y la bala no sale. Así que él sobrevivió, llega la policía, atrás de la policía el juez, atrás del juez el forense, y todos ahí con un señor que había matado a su señora después de esas súplicas reiteradas y en una situación de terminal. Y teníamos al hombre detenido ahí para ver si lo íbamos a someter a proceso, si lo mandábamos con cárcel. Además es un homicidio especialmente agravado por el parentesco, situación así tremenda.
Y bueno, aplicamos esto, la causa de perdón judicial. El hombre, obviamente, ya no era, hubo que internarlo en un establecimiento, pero sin estar sometido a un proceso penal. 3 meses después se murió, supongo, de tristeza. Ese es el caso. Ahora, yo le quiero dar un concepto más amplio sin meterme en nada médico, que no sé nada, y se los aclaro y se los reafirmo. Una ley sí es una herramienta. Muy bien. Hoy no la tenemos y yo creo que todas las herramientas son buenas. Después usted verá cómo las usa. El mismo cuchillo que sirve para cortar el churrasquito, mañana mata a una persona. Usted verá cómo usa esa herramienta. Yo estoy siempre a favor de las herramientas. Ahora, el problema es hoy. ¿Podría responsabilizarse penalmente, me pregunto yo, a una persona en esta situación? Y yo tengo extraordinariamente dudas y tengo una posible solución. Mire que esto es una cosa académica, lo aclaro siempre. Mañana estoy sentado en mi trabajo y puedo dar otra solución diferente. Pero acá, en este ámbito académico y con esta peculiaridad, y porque los casos cambian. Yo creo que hay una causal de justificación que se llama el estado de necesidad, que permitiría exonerar de responsabilidad a la persona que termina matando en esas condiciones. El estado de necesidad, se lo digo muy rápidamente, es una cosa muy extrema, regulada en el 27 del Código Penal. El ejemplo que siempre se pone, está en todos los libros, viene un filósofo griego que se llamaba Carneades de Cirene, es la tabla del naufragio. 2 náufragos se disputan una tabla, por sus características solo permite mantener a flote a uno de ellos. Entonces, una persona mata a la otra. Ustedes decían, bueno, cierto que sería posible un acto de heroicidad. Uno podría exigirle al otro que sacrifique su vida en aras a salvar al otro. Pero el derecho no puede exigir esa heroicidad. Y eso pasa acá en el estado de necesidad. En principio, si hay una solicitud de la persona a que se le ponga fin a su vida, y esa enfermedad terminal, incurable, irreversible, y la solicitud es clara, nítida, yo pienso que podría encuadrar en esto del estado de necesidad, en cuanto es un hecho en principio ilícito, que en principio la sociedad no podría tolerar, pero esa situación extrema, ese mal inminente, inevitable, por otra vía, podría llevar a exonerar de responsabilidad penal. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, por eso le digo de ordenadas ideas. En Uruguay es delito la determinación o ayuda al suicidio. Y ustedes se pueden reír, pero la determinación o ayuda al suicidio puede tener una pena más grave que la del homicidio simple en ciertas hipótesis. Así que yo determino o ayudo, puedo tener una responsabilidad penal más grave que si lo mato directamente. Me conviene matarlo que ayudarlo, en ciertas hipótesis, no lo tomen así como siempre. Entonces, no lo vayan a hacer tampoco. Pero entiendo eso, entiendo que sí, que sería posible vía estado de necesidad eximir de responsabilidad. Por supuesto que entra todo lo que dicen, es decir, yo me digo puedo tener una objeción de conciencia en eso y no hacerlo. Sí, seguro, ¿cómo no? Yo siempre digo, hay un escudo de libertades con 3 puntas. La primera punta fue el habeas corpus para ver dónde estaba el cuerpo y el derecho a que no ser prisonado indebidamente. La segunda punta del escudo es el habeas data, es decir, a los datos personales, a la información. Y la tercera es el habeas conciencia. Tengo derecho a saber a libertad de mi conciencia. Por lo tanto, si no lo quiero hacer, no puedo hacerlo. Pero entiendo eso, entiendo que el estado de necesidad sería una vía para eximir de responsabilidad al médico que en esa situación extrema procede. Y ustedes disculpen, yo de la ignorancia ustedes me van a querer matar y yo por eso estoy cerca de la puerta para salir corriendo más rápido. Me ha tocado vivirlo en familiares y me ha tocado vivirlo en gente muy conocida, que el médico va y le habla a los familiares, le dice, le doy el cóctel y está para terminar y dice, vas a llamando a los familiares porque le vamos a empezar el cóctel. Así que desde mi ignorancia, que es esto de juez que no sabe de medicina, se ve que ese cóctel hace algo más que calmar el dolor, porque ya le dice, te lo doy y llamar a los familiares porque todo se termina. Es cierto, estuve averiguando antes de venir para acá eso del cóctel, porque yo decía, ¿y qué lo matan así? No, bueno, hay un límite muy fino, por lo que sé, ustedes me corrigen, entre lo que es analgésico y lo que es tóxico.
Y me parece que ese límite muchas veces es una cosa flexible y se cae más para el lado del tóxico que del analgésico. ¿Ah? Porque te dicen, le voy a dar el cóctel y llama a tus hijos que vengan para acá. Así que, te disculpen, capaz que estoy cometiendo un pecado así irreverente y les pido disculpas a todos. Pero es difícil esto de la muerte, indudablemente, porque se mezcla todo. Pero si tenemos derecho a cómo vivir, deberíamos tener derecho también a cómo morir. Por supuesto, ¿quién ejecuta eso? Ahí está el problema, porque si hay ejemplos en toda la literatura que un señor en Inglaterra tenía una parálisis total, ustedes le tendrán otro nombre, ¿no? Lo único que se le movía era un poquito la mano derecha, un poquito. ¿Qué hizo este señor? Porque no quería vivir más así, con esa mano derecha, agarró un encendedor, prendió el sofá y se lanzó arriba del sofá para morir. Y murió quemado así. Pienso que sí, no es un tema agradable, capaz que no es un tema, pero sí, la herramienta, en mi opinión personal, se debe tener. Ahora, hoy, llamado a responder, hubo algún caso muy famoso, que no lo voy a traer muy lateralmente, ¿ustedes recuerdan aquello de los enfermeros, y si eran salvadores de la vida de los ancianos, o si eran unos asesinos, y se debatió todo esto, así que no es algo que esté lejos. Pero sin ir a ese caso particular, que no corresponde, ni tiene un pronunciamiento acá, sí debemos tener en cuenta que hoy el estado de necesidad podría ser una vía de escape para eximir de responsabilidad penal, siempre que la enfermedad sea terminal, incurable, irreversible, y ahí entran otros conceptos que ustedes lo saben mejor. Y si hay un error en el dictamen, y hoy el contador habló de 2 dictámenes anteriores erróneos, y si este es el tercer dictamen erróneo y luego aparece un dictamen cuarto que sí es el verdadero, o si en el medio hay una cura, o si en el medio aparece la pastilla milagrosa de la eterna juventud, bueno, todo está muy bien, pero me parece que eso es, no es una solución a los problemas que todos vivimos, pensar así. Y mi solución desde el punto de vista jurídico, a mí me costaría mucho, les digo, responsabilizar penalmente, creo que no lo haría, mañana al escritorio o otra cosa, si viene una persona y quedó claro la voluntad de morirse en esas condiciones y el médico le da ese cóctel un poquito más avanzado para no entrar al problema. Sí. Bien. Eso es lo que tenía para decir. Bien, después vamos a leer algunos mensajes. Capaz que peco de pragmático, digamos, pero creo que uno de los objetivos del análisis de la ética clínica es poder simplificar un poco el tema y limpiarlo de cuestiones ajenas para ver si estamos de acuerdo en ciertos puntos para poder ir avanzando. Creo que se ha mencionado varias veces, quiero mencionar 3 puntos nomás para la eutanasia y, como decía Hugo, de que puede ser un concepto abarcativo. Creo que hay que repetir bastante de que estamos hablando acá actualmente el tema de lo terminal, lo incurable y lo irreversible. Creo que hay que recalcarlo porque ahí sí entra en juego la medicina sin duda, ahí sí entra en juego el diagnóstico y el planteo, porque en medicina hay muchas enfermedades que son incurables y irreversibles. Acá estamos hablando de enfermedades puntuales, progresivas, incurables y irreversibles. Porque no estamos hablando del sufrimiento o el sufrimiento que no se puede tolerar o aspectos más subjetivos. Estamos hablando de ese aspecto específico de una enfermedad particular. Lo segundo es que acá vamos, para simplificarlo también, solicitud de la persona expresa. No vamos a poner en juego, no porque no sea discutible, sino porque tenemos que ponernos de acuerdo en otras cosas, que es una persona autónoma, competente, informada, que tiene acceso a los cuidados paliativos, que tiene acceso al sistema de salud de calidad y que voluntariamente quiere terminar con su vida. No estamos acá poniendo en juego recién nacidos, o sea, estamos hablando de una decisión de la persona, también para simplificarlo. No es que haya otras situaciones que se pueden discutir, pero primero tenemos que estar de acuerdo en esto. Y por último, la acción de la eutanasia es una acción que tiene por finalidad terminar con la vida, y creo que eso es algo también a tener en cuenta, que si bien acá se manejó algo de la pseudoanalgesia, ¿no? De cuál es el objetivo y si acelera o no el proceso de vida. Creo que la pseudoanalgesia, el objetivo de la pseudoanalgesia es evitar el sufrimiento, y después hay todas otras cuestiones que pueden estar en juego, que pueden ser debatibles con la gente que tiene más experiencias clínicas, pero acá en la eutanasia el objetivo, claro, es provocar la muerte, y no hay, digamos, a nivel legal no hay muchas cuestiones particulares. Ahí sí he tratado unos cuestionamientos que evidentemente entra la medicina o el equipo de salud, entra puntualmente el que debería o no tomar la acción, pero eso también puede ser
segundo plano. Creo que lo que tenemos que estar de acuerdo es, y si estamos de acuerdo para discutirlo, es personas con enfermedades terminales, incurables, irreversibles, autónomas, que pueden tomar decisiones, que solicitan que se culmine la vida, una acción que tenga como objetivo culminar la vida, ¿tá? Y ahí estamos alejando del concepto de desanalgesia, y acá estamos... hay un matiz, me parece, que capaz que no es tan relevante, de suicidio asistido o eutanasia, pero bueno, eso también se puede discutir. Pero me parece que hay que limitar eso, porque se han mencionado varias cosas y hay que destacar que, por último, la decisión de esto es del paciente, no es una herramienta que sea estimulada por la medicina. Me parece, repito, bastante acertado el planteo del aborto, porque es algo que como fin no es algo que se busque, pero sino es un elemento particular que a veces se debe utilizar, y creo que en ese punto tenemos que ponernos de acuerdo. Después sí podemos valorar otras situaciones particulares, grises, que pueden llevar a más discusiones, pero puntualmente el concepto de eutanasia, y con el caso particular además que trajo Sureda, me parece también que es bastante claro a ese respecto, fundamentalmente considerando el concepto de autonomía de la toma de decisión. Después el otro punto puede ser la acción del médico y el que lo define. Hugo, si querés. Sí. Quería leer un mensaje, pero ahora no puedo. Federico Preve dice que felicita por la organización, y dice que las sociedades avanzan y el derecho también debería, para algunas personas, los cambios legislativos deben acompasar la agenda de derechos, y la medicina debe estar al servicio de la sociedad. En el equipo que se está trabajando se plantea incorporar todo lo vinculado con la muerte digna, paliativos, eutanasia y suicidio asistido. Todo ello complementario y jamás contradictorio, y nos saluda a todos. Mi nombre es Victoria, y también, como el doctor Charles, no estoy desde el lado de la medicina, sino desde el lado del derecho. Algunas cosas que he escuchado y que creo que está bueno que diferenciemos en el debate. Primero, que como está definido, y esto que nos comentaba Hugo, de cómo está definido hoy la eutanasia, o de las maneras que lo hemos nombrado, creo que posiciona ya en el debate desde un lado negativo, digamos. O sea, esto de hablar desde la eutanasia como matar a otra persona, creo que ya está posicionando y acota muchísimo lo que puede ser el debate. Lo visualizo más desde el lado de como pacientes o como sociedad, porque hoy nosotros podemos no ser pacientes, pero también separarnos y decir, bueno, los pacientes o nosotros que hoy estamos debatiendo, creo que en realidad es, bueno, lo hablemos como un derecho que, una vez que está regulado, está ahí y no obliga a nadie, pero como decíamos, es una herramienta para, llegado el momento y con todas estas cuestiones que rodean, podría ser utilizada o no. Entonces, como eso, desde dónde nos posicionamos para el debate y cuánto podemos estar ya atribuyendo negativamente a esa forma. Y por otro lado, y esto del debate, creo que hay que tener cuidado con vincularlo con el debate del aborto. O sea, creo que son cosas totalmente diferentes, sin posición, sin tomar una posición en ello, pero creo que, por ejemplo, en el debate del aborto entran un montón de cuestiones que no están en este caso. Ya de entrada podemos estar debatiéndonos la existencia de la vida o no, y en este caso creo que estamos tomando el derecho a una muerte digna, y dentro de eso, puntualmente, la herramienta o no de la eutanasia, hablando de ello como... así como está regulado hoy, lo vinculo como el derecho a la vida digna, está como el final de la vida, y en ese caso que sea una herramienta para promover ese último instante de vida. En cuestiones de derechos, y claramente nosotros también cuando hablamos de derechos humanos decimos, bueno, son inherentes, entonces nacemos con estos derechos. Creo que este tipo de debates nos marca un claro camino de que lo que es derecho es lo que está regulado. Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, digo, ¿sobre qué nos estamos sustentando o qué valores están imponiendo en esta prohibición de utilizar esta herramienta? ¿Tá? O sea, ¿por qué se prohíbe? Y
y de dónde surgen las negativas a que esto suceda. Entonces, verlo desde el lado de, en ese caso, el paciente que pueda utilizar esa herramienta sería entonces visualizarlo como, tomemos esto como parte de un derecho, y en ese caso, después sí entraría esto de la regulación y bueno, no quién decide, porque creo que en ese caso el quién decide sí es donde hay que posicionarse, que tiene que ser el paciente, pero sí regular el cómo se llega a hacer. Por ahí. Eva María de los Santos le dice al doctor Charles que hay que legislar, que hay que crear una ley donde el paciente tenga el derecho de morir ante una situación irreversible, que hay un derecho a vivir, pero también el mismo derecho a morir. Bueno, vuelvo a pedir la palabra y por las dudas vuelvo a decir, yo soy Italo Bove. Agradezco al sindicato médico, creo que le hace bien a la sociedad uruguaya que el sindicato médico tenga este tipo de iniciativas, que plantee una discusión abierta, no solo una discusión dentro del cuerpo de los médicos. Creo que como sociedad avanzamos simplemente con el hecho de discutirlo. Lo segundo es, en Holanda la ley de muerte digna no permite matar menores de edad que no sean conscientes. ¿Sí? Eso no se permite. Si hubo algún caso, no fue legal. Pero acá en Uruguay también se matan personas ilegalmente. Nosotros estamos en contacto con una organización internacional por el derecho a una muerte digna, y es claro que en todos los países que se tiene una ley o se busca una ley, se busca en base a una situación voluntaria. Tiene que haber una voluntad expresa de una persona. Por supuesto que hay casos en los cuales alguien tiene un accidente, es inconsciente y sus familiares desean que esa persona tenga una muerte digna. En ningún lugar del mundo existe una legislación que se permita actuar sobre una persona que no lo haya expresado previamente, por lo menos. Por supuesto, en algunos países, en Holanda, y nosotros en el punteo que estamos planteando para discutir en la sociedad, existe una voluntad anticipada, que uno pueda expresar una voluntad anticipada donde se deje claro que ante ciertas situaciones uno espera que se le pueda ayudar a morir. También, por supuesto, en algunos países se discuten para menores de edad en donde se pueda determinar que ese menor de edad es consciente de lo que está solicitando. Yo creo que hay una discusión errónea, contrapuesta entre cuidados paliativos y el derecho a una muerte digna. Me parece que una odontóloga que había hablado antes lo expresó clarísimo. No estamos hablando de cosas contrapuestas. En el punteo que nos estamos planteando, decimos claramente que solo se le puede permitir acceder a una muerte digna a aquella persona que haya tenido acceso a los cuidados paliativos asociados a su situación. Es obvio, si a la persona no se le ofrece un cuidado paliativo, que muchas personas terminen solicitando una muerte porque no tienen otra opción. No vamos a discutir eso. Lo que estamos discutiendo es, más allá de que la persona tenga los cuidados paliativos adecuados, más allá de que se logremos evitarle un dolor físico, o por lo menos gran parte de su dolor, hay situaciones donde la persona tiene derecho, porque la vida es un derecho, no una obligación. Tiene derecho a querer morir. Y por supuesto, se puede matar. No vamos a discutir eso. Lo que vamos a discutir es que, como sociedad evolucionada, bueno, podemos ayudar a la persona a que muera sin dolor. El caso del señor que mató a su mujer, me lo contó Hugo Rodríguez hace un tiempo, para mí es un caso que me dejó pensando mucho. Ese señor ayudó a morir a su mujer, y tenemos como sociedad, como individuos tan incorporizados, que matar a una persona está mal, aún en el caso que la persona lo desee, aún en el caso que la persona tenga un dolor insoportable. Tenemos tan interiorizado que matar está mal, que ese hombre lo siguiente que quiso hacer fue matarse a sí mismo. Como sociedad llevamos a eso, a que alguien tenga
tenga que morir quemado para poder morir, que alguien tenga que sufrir el matar a otro y tenga que querer matarse a sí mismo para poder salir de ese sufrimiento. Entonces, yo tuve acceso a una sola encuesta sobre este tema, una encuesta latinoamericana, que decía que en Uruguay un 60 y poco % de la población estaba de acuerdo con una ley de derecho a una muerte digna. Somos el segundo país en América Latina con mayor porcentaje, luego de México, lo cual es extraño. México es un país muy católico, nosotros somos de los países más ateos o agnósticos del mundo, estamos en el top 10 del ateísmo. Es independiente del tema religioso. Claro, obviamente, México tiene un vínculo con la muerte muy diferente, todos lo conocemos. Entonces, yo creo que esto no es un tema médico. Nadie plantea que sea un acto médico. Esto es un tema que trasciende. Cuando discutimos derechos, cuando se discutió el aborto, si bien no es igual, hay un paralelismo en algunos puntos, cuando se discutió el aborto y se aprobó el aborto, eso era independiente si la mayoría de los médicos estaban o no de acuerdo. Por supuesto que tiene que haber la posibilidad que el médico objete, ¿no? Nadie va a discutir, obligar a una persona a participar de un proceso que no quiere. La objeción de conciencia tiene que estar individual de los médicos, no de una sociedad médica, no de una mutualista. Pero eso es un punto menor a discutir dentro de una ley. Entonces, lo que digo es, los médicos no tienen que ser los partícipes. Ahora, el individuo que solicita, necesitamos como sociedad que alguien pueda decir, el caso que tiene esta persona es irreversible. Ah, ok, si es irreversible, bueno, déjenos a nosotros entonces actuar y buscar la sustancia y ver la forma en que se la suministramos, etc. Muchas gracias. Ítalo, un segundo, te están preguntando acá ¿de dónde es la fuente de la encuesta que citaste? Es una encuesta latinoamericana y las fuentes se las voy a brindar al plantel que está organizando la conferencia para que la pueda poner en internet. Muchas gracias. Está el doctor Gustavo Greco y seguidamente Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Lo primero, saludar y transmitir la profunda satisfacción que tenemos como el rol que nos toca como presidente del sindicato médico, que esto se esté hablando y debatiendo aquí en esta casa y en este ámbito abierto, como aquí se dijo. Gracias, Hugo, por traer esta actividad aquí y esperemos que sea la primera de muchos. Sin duda es que este tema es esencial debatirlo, es esencial hablar. Para el colectivo médico, poner en la opinión pública, en medios de prensa, en la mesa de debate y de discusión, este tema, el tema de la muerte digna, el tema del bien morir, de los derechos individuales, el rol que el colectivo médico tiene en esta situación es clave. En el momento en que la sociedad debate cosas totalmente superfluas, banales, la inmediatez de las redes, el zapping que hacemos conceptual de muchos temas. Bueno, poder debatir en profundidad de la muerte nos parece que es algo muy sano y muy necesario para nuestra sociedad, que como colectivo nos hace mucho bien. Realmente que este es un tema que no lo vamos a resolver hoy, ni mañana, ni en los próximos, pero sí es bueno que vayamos generando conciencia y trabajando el tema, independientemente de la postura que todos y cada uno de nosotros tenga en forma individual con su acervo político, religioso, ideológico, lo que cada uno de nosotros trae respecto a este tema. El debate es mundial, no solamente es en Uruguay. Nosotros venimos de participar en Chile del Consejo de la Asociación Médica Mundial, donde el tema de la eutanasia es cuestión de debate permanente. Hay una discusión
casi violenta entre los países donde la eutanasia es práctica aprobada, Canadá, Holanda, Bélgica, y el resto de los países del mundo. Chile está abriendo el debate en este momento, y justamente Chile, que no es justamente el colectivo médico chileno, no lo podemos tomar como un colectivo totalmente progresista en sus concepciones. Bueno, hay una encuesta que se presentó hace en ese Consejo de la Asociación Médica Mundial, en el cual el 74% de los médicos chilenos consideraban la eutanasia como razonable que se legalizara y que previo a este debate. Estamos en contacto con el Colegio Médico Chileno y hablamos de estos temas y creemos que es sano y muy bueno que no solo debatamos en lo local nosotros, sino que veamos cómo se da el debate a nivel regional y mundial. Nuestra intención es que esto sea debate desde lo institucional y desde lo orgánico. Federico, que acaba de mandar un mensaje, comenzó con este tema, él y otros actores de la sociedad, pero con cara visible desde la medicina fue Federico, y aquí mismo discutimos que no puede ser alguien en forma individual que plantee y discuta este tema. Necesitamos que este tema tenga institucionalidad, que se tome desde instituciones como la nuestra y todas las que se sumen desde el derecho, desde quienes con total libertad y bienvenido sea, se sumen a poner, porque es un tema de la sociedad, no es un tema médico, trasciende la medicina. Tenemos un rol, tal vez importante en esto, pero nos trasciende como profesión y como colectivo. Yo simplemente agradecer a todos estar aquí y reafirmar que esta casa tiene sus puertas abiertas para este debate abierto, para este tema y otros muchos. Nuestra Comisión de Bioética y Derechos Humanos trabaja en este tema y esperamos aportar mucho más que esta instancia en particular, sino varias que tenemos previsto hacer. ¿No? Álvaro Giordano, ¿no? Bueno, Oscar Llanego dice que es muy importante también que nuestro sistema de salud mejore la cobertura en cuidados paliativos. Actualmente, en nuestro sistema de salud es muy heterogénea y muy variada por parte de los prestadores de salud. Excelente el poner este tema sobre la agenda de la discusión social. Rita Rufo te quería hablar por última vez. Dale. Dale. No, muchas veces, no mucho. Bueno, si es la última vez, agradecer. Está apagado. Gracias. Agradecer entonces la exposición de este tema, que estuvo muy bueno. Yo quería dar una idea final, que por supuesto que no se trata de paliativo versus eutanasia, sino que todo el mundo tenga buena calidad de paliativo, independientemente de lo que se decida después hacer con el tema de la eutanasia a nivel de la sociedad. Pero sí tenemos que saber que porque hablamos de la ley y que necesitamos la ley. La ley es producto de lo mínimo que nosotros nos podamos poner de acuerdo, es un consenso de la sociedad. Como ese decreto que hay de despenalizar la muerte, el homicidio piadoso, seguramente fue lo que en su momento esa sociedad podía ponerse de acuerdo. Entonces creo que ahora como sociedad tenemos que saber en qué nos ponemos de acuerdo antes de estar reclamando una ley, nada más. Que Maynés López dice, excelente actividad y gracias por la transmisión en vivo. Yo también quiero más y mejores cuidados paliativos y también dar lugar a esta discusión. No lo vemos contrapuestos. Solamente anotar que acá 3 o 4 veces se dijo que el objetivo de la medicina era prolongar la vida. Me parece que
desde los trabajos de Daniel Callahan, que murió hace 5 días, y del Hastings Center, sabemos que el objetivo de la medicina no es solo prolongar la vida, es una vida con suficiente calidad. Digamos, prolongar únicamente la vida no es a esta altura un objetivo, en la opinión por lo menos de quienes hemos afiliado a esas teorías, el objetivo último. Y yo creo de que una actividad de este tipo, a lo mejor de lo primero que tenemos que hablar es de cuáles no son nuestros objetivos ahora, un nuevo contrato social en la cual pongamos al día cuáles son realmente nuestros objetivos. En cuanto a que el tema es de toda la sociedad, no hay la menor duda que este es un tema que tiene que estar representado toda la sociedad, pero no pueden estar los médicos afuera, por la sencilla razón de que los médicos se mueren e inclusive se mueren antes. Sí. Sí, mi nombre es María Noel García, yo soy médica y antropóloga, trabajo en el Comité de Bioética del Hospital Militar. Yo creo que, primero que nada, creo que está muy bueno que nos reunamos todos. Agradezco mucho la exposición del juez, que fue diferente y fue muy abarcativa, curiosamente fue más abarcativa que las nuestras. Y yo creo que mientras que la eutanasia sea ilegal, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice acerca de la sedación, porque puede hacer muchísimo daño, como ya ha pasado en España. El 98% de las veces que un médico hace una sedación, la hace para calmar el sufrimiento del paciente, no para matarlo. Y esto tiene que quedar muy claro, porque de lo contrario, los médicos empiezan a ser reticentes para sedar a los pacientes. Y ahí se nos arma un lío muy grande, porque no todos los pacientes que sufren son atendidos por los cuidados paliativos. Yo diría que son la mínima cantidad en este país, porque además no todos los pacientes que sufren tienen enfermedades irreversibles e incurables, ¿verdad? Entonces, todos esos pacientes que requieren sedación, ojo, la requieren, y la requieren de verdad, y el médico tiene que tener la libertad de poder llegar a ese consenso con el paciente y con la familia. Esto quería puntualizar porque me parece muy importante. Por lo demás, quiero agradecer y me gustaría reclamar que la próxima vez se hiciera en un sitio más grande, porque evidentemente este tema le interesa mucho a la sociedad actualmente y va a venir cada vez más gente. Muchas gracias. Sí, nosotros es el segundo tirón de oreja que nos hacen por el lugar. Entonces tengo que decirles que realmente agradecemos mucho al sindicato médico por la hospitalidad. Este día, que era el día que teníamos planificado, lo tenía el salón de actos ocupado, y el sindicato médico lo que hizo fue facilitarnos el lugar, que podía haber sido otro, pero todos los medios técnicos para poder también participar a distancia, que muchas personas que incluso desde el exterior están opinando, y por eso, bueno, realmente te quedó muy chico, y lamentamos mucho por la incomodidad que sufrieron, pero igual nuestro agradecimiento al sindicato médico, porque salió mejor que lo que nosotros lo hubiéramos podido hacer en la facultad. No sé si la doctora Ginés había pedido o no. ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces no sé si querés hacer un cierre, Sebastián. Yo lo empiezo y vos lo cerrás. Perfecto. No, bueno, fundamentalmente agradecer por la participación y después como recalcar algo que allá planteó Gustavo Greco, en el sentido de que estas discusiones no van a ser discusiones saldadas en una instancia, evidentemente, y ya es algo bastante productivo y difícil limitar la discusión, que ya es algo que implica un esfuerzo importante. Por ejemplo, el concepto de la eutanasia, y se plantearon varios temas, ¿no?
la pseudoanalgesia como un tema particular, los cuidados paliativos como temas que se relacionan y que me parece que el limitarlo particularmente es un esfuerzo importante como paso primero para después tener bien claro cuáles son las cosas que estamos de acuerdo o disentimos, pero como paso inicial es fundamental. Bueno, y agradecer la participación y que seguramente va a haber actividades similares. Bueno, de nuestra parte también el agradecimiento no solo por la concurrencia, sino porque se dio una discusión que yo la sentí con muchísimo respeto, en posiciones muy diferentes y sobre un tema que realmente mueve la sensibilidad y levanta pasiones, de que yo sentí que se intercambió de una manera sumamente constructiva, que es lo que buscábamos. Nadie puede pretender imponerle su moral al resto, ni sus valores, ni su manera, pero sí es deseable que dialogar para encontrar un consenso. Yo les confieso y le comentaba a Sebastián cuando hablábamos acá que uno de los trabajos que a mí me quedó más grabado de los que leí sobre ética del final de la vida es de Javier Gaffo, está publicado en la revista Médica en el año 1990, La eutanasia y la ética del bien morir, que se lo recomiendo, y está escrito por un sacerdote jesuita. Yo soy más ateo que... y sin embargo, más allá que uno pueda capaz que no coincidir yo con exactamente cada cosa de sus valoraciones, es un planteo espléndido en cuanto a lo claro de lo conceptual, a no confundir categorías diferentes, que es algo que me parece que necesitamos mucho también en nuestro país, ¿no? O sea, poder discutir primero con tolerancia sobre personas que tienen otra visión sobre un problema complejo, pero además saber de lo que estamos discutiendo para que por lo menos si nos peleamos estemos hablando de la misma cosa. Así que bueno, muchas gracias por estar y esperamos seguir contribuyendo a dialogar sobre este tema.